¿qué tal? Con el placer de siempre, estamos una vez más con ustedes. Vamos a hacer una breve oración. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das una vez más de estar reunidos con familia. Deseamos que el mensaje que tú nos vas a compartir llegue a nuestro corazón y que este mensaje dé fruto a su tiempo y que a través de este tú recibas toda la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Nuestro estudio comenzó con 1 Tesalonicenses 5. El versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo, como también lo hemos demostrado mediante Hechos 17, escribe para aquella congregación que recibió el mensaje de Jesús. Esta comunidad de judíos entendía a lo que Pablo se refería cuando hablaba sobre tiempos y ocasiones, ya que ellos acostumbraban guardar los días señalados por Levítico 23, conforme a lo que indicaba la ley. Números 23:19 dirá: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Balaam intentó maldecir a Israel en el desierto, pero Dios había determinado bendecir y no maldecir. Más aún, el texto indica en el versículo 21: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Es decir, que el pueblo de Israel en esta situación ya había recibido la ley y estaban cumpliéndola. Por ello estaban en una situación donde, conforme a la promesa, el Señor su Dios está con él y júbilo de rey en él. Es lo que estoy citando nada más la Biblia. Esto equivale a decir o a citar las bendiciones de Deuteronomio 28 por cumplir la ley. Vemos pues la importancia que para el pueblo judío, Israel en aquel entonces, tenía el cumplimiento de la ley, misma que estipulaba tiempos específicos para sus santas convocaciones, las cuales, como veremos, no eran otra cosa que figuras de realidades espirituales superiores. Levítico 23, versículos 1 al 3 dirá: habló el Señor Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y empieza el listado, pero la primera dice así: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Señor, en donde quiera que habitéis. La primera enseñanza, después de establecer que Dios es el único creador, es que las luminarias de los cielos fueron establecidas para señalar los Moedim, estaciones. Citas para referirse a las fiestas bíblicas. Esto está en Génesis 1:5. En este contexto podemos apreciar muy bien la importancia que tienen los Moedim, y decir también que no se trataba de un simple mandamiento introducido de forma arbitraria en la ley y presentado al pueblo en Levítico 23. De hecho, más de un erudito ha notado una impresionante relación entre los relatos de Génesis, el de la creación, con el Éxodo. En Génesis, por ejemplo, se describe un mundo caótico y vacío donde el Espíritu de Dios es representado de forma física, que revoloteaba sobre el agua. Después, el Señor comienza a crear. En Éxodo 3:7, el Señor es representado de una forma física y vino a observar la aflicción del pueblo de Israel por sus gemidos y la opresión que vivían. Después, Dios es conmovido a actuar. Por otro lado, en Génesis 1:3, lo primero creado es la luz.
En Éxodo 3:1-6, Dios se manifiesta a Moisés a través o como un fuego que no se consumía, luz que Moisés no pudo explicar. En Génesis 1:6, Dios establece límites y pone control a los cuerpos de agua. En Éxodo 7:17, la primer plaga comienza con el agua, el Nilo en sangre. Continuando con el relato de Génesis, Dios crea un hábitat para cada especie de los animales sobre la tierra. Y después, si revisamos Éxodo, las ranas se salen de su hábitat natural trayendo caos. Dios crea posteriormente los animales en Génesis, y en Éxodo los animales se enferman y comienzan a morir. Vemos cómo existe una relación evidente entre ambas historias, que nos permiten recordar cómo Dios creó los cielos y la tierra y cómo Él también puede deshacer su creación y luego volverla a hacer. Dios estaba mostrando a los israelitas, y esto es muy importante, quién era el verdadero Señor de la tierra. Esto por el lado de una comparación entre relatos, pero también hay principios bíblicos que se cumplen perfectamente y vemos que no es arbitrario todo esto. En Éxodo 12, 1 y 2, el primer mandamiento que recibe el pueblo de Israel estando en Egipto, después de ver cómo Dios dirige toda su creación, es a observar la luna nueva para luego guardar la fiesta de los panes ácimos. La primera enseñanza después de establecer que Dios es el creador es que las luminarias de los cielos fueron establecidas por Dios para señalar las estaciones. Éxodo 13, Dios manda a los hebreos a proteger sus casas para mantener a los primogénitos con vida. Y luego manda a consagrar a sus hijos primogénitos. Génesis 1:28, Dios crea al hombre y a la mujer y les ordena multiplicarse y tener hijos. Éxodo 16, Dios provee el maná y les enseña cuánta porción recoger cada día. Génesis 1:29, Dios enseña a Adán y a Eva que pueden comer de toda hierba del campo que dé semilla. Dios les enseña, por el otro lado en Éxodo 16, a reposar y a guardar el séptimo día. Y en Génesis vemos cómo Dios al final se abstuvo de crear en el séptimo día de la creación. Reposó, bendijo y santificó el día séptimo. Vamos a Éxodo 16. Revisemos los versículos 4 y 5. Dice, el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Versículo 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare guardadlo para mañana. El 29 dirá, mirad que el Señor os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Vemos pues que Dios ordena que se empiece a guardar el reposo para probar a su pueblo. Siguiendo este orden, en este punto el pueblo aún no ha recibido la ley. Dios lo estaba preparando para recibir el pacto que más adelante el libro de Éxodo nos relata que iba a recibir días posteriores. Entonces Dios fue revelando su Shabbat, así lo van a conocer, como una introducción para ver si iban a cumplir la palabra de Dios. Ahora, decir que Dios probó es un lenguaje de Dios en el que se le atribuyen características humanas para que
de algún modo podamos nosotros entender su mensaje. Es decir, Dios no necesita averiguar si los israelitas guardarían o no sus mandamientos, pero Él se expresa de esta manera para que como humanos puedan entender que estaban siendo observados, puestos a prueba y obtendrían una consecuencia. De esta forma ellos podrían razonar y reaccionar a la orden de Dios. Ahora, sería muy distinto si Dios se comunicara de otro modo diciendo: ya sé lo que cada quien hará y estas personas morirán mañana. No sería un diálogo justo y no podrían asumir el compromiso que Dios quería transmitir. Podemos ver y entender que Dios quería introducir a un pueblo sin fe, esclavizados y oprimidos, a un compromiso que se tornaría en un pacto santo y eterno para ellos. ¿Por qué el día de reposo? Existen muchas explicaciones para entender la importancia del Shabbat. Es la señal del pacto. Fue uno de los motivos por los cuales Dios arrojó a los israelitas de la tierra prometida. Es el cuarto de los 10 mandamientos y es uno de los mandamientos que se repite más en la ley. ¿Cuál sería la explicación o perspectiva con la cual los israelitas recibieron esta orden, este mandamiento? De lo único que podemos estar seguros es de que cuando lo recibieron ya estaban en el desierto y tenían seguramente hambre y fastidio por el calor del desierto. Sin embargo, podemos aventurarnos a interpretar el entendimiento con el que el pueblo recibió esta instrucción y de este modo traer luz para tratar de aplicarlo a nuestras vidas. Si nos vamos por la parte de la referencia a la creación, Éxodo 20 dirá, 20:11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta perspectiva da por sentado que los israelitas tenían alguna clase de entendimiento en cuanto a la versión de cómo fue creada la tierra por un Dios. Existen evidencias arqueológicas sobre las antiguas civilizaciones cananitas que sugieren la creencia en un Dios creador de los cielos y la tierra, padre de deidades inferiores como Baal. Este Dios no se trata del mismo Dios de Abraham, aunque se sugiere que también los cananeos conocían al Dios de los hebreos. Por lo tanto, cuando Moisés les instruyó guardar el día de reposo en el día del maná para ser probados, estaban siendo probados para que manifiesten con sus acciones quién reconocía al Dios de la creación. La única forma aparentemente por el escaso conocimiento que tenían para probar su creencia en Dios, que Él es el único Dios creador, era respetar el día de reposo. Por otro lado, tenemos la lucha contra la naturaleza de esclavitud que estaban arrastrando. Esta segunda perspectiva acerca de por qué Dios los probó con el mandamiento del día de reposo y con él mismo les introdujo la ley, es el concepto de libre albedrío y con la naturaleza humana. Recordemos que Dios acaba de liberar a su pueblo, atravesaron un largo y árido desierto, incluso un mar y entre otras necesidades precarias. La misma palabra nos relata que en varias ocasiones necesitaron agua y comida. Finalmente llegaron al desierto de Sin, donde no hay agua ni provisiones. Y si Dios manda a una multitud de personas que toda su vida no han visto esclavos a guardar un santo día de reposo, ¿cuál sería el instinto común y la respuesta de estas personas frente a este mandamiento de reposar? Si Dios manda a una multitud de personas a no recoger alimento en un día determinado cuando ellos están en un desierto, donde saben que no habrá alimento en ninguna parte más que fuera del campamento,
donde Dios proveía milagrosamente, ¿cuál sería el instinto humano frente a esta situación? Parece lógico que la prueba de guardar el día de reposo no pudo haber sido mejor para esta circunstancia en la cual los israelitas se encontraban, pues estaban siendo de algún modo tentados, probados para confiar. Guardar el día de reposo significa que ellos tenían que refrenar su pie en hacer su voluntad, su instinto de trabajar todos los días como esclavos que habían sido, su preocupación humana frente a recolectar más alimento como personas, porque habían visto que había caído el maná, pero no estaban seguros de que el día siguiente iba a caer. Estaban siendo preparados mentalmente para los mandamientos que recibirían en los próximos días en el monte de Sinaí. Ahora, de todo esto, ¿qué aprendemos? Que el sábado es el primer mandamiento, el día de reposo, que recibieron los israelitas después de ser liberados de la esclavitud. Vemos que no fue un mandamiento arbitrario, sino que está ligado a un orden de eventos cronológicos entrelazados con la historia de la creación. Esta mantiene un orden divino que refleja la uniformidad en la palabra de Dios, de sus principios, de su esencia, estableciéndose desde la fundación de los cielos y la tierra. Vemos que es un mandamiento en extremo importante y relevante para la fe bíblica, ya que enseña a frenar la naturaleza humana y a confiar en la provisión que viene de Dios, no en el esfuerzo propio. Enseña a tener un sometimiento a la palabra de Dios en fe. Enseña a someterse a Dios, en reconocerlo, saber que todas las cosas están en su control y que debemos obedecer su palabra, porque todas las cosas serán para bendición. Finalmente es una muestra de fe hacia nuestro Dios, reconociendo que Él es el Creador, sometiéndonos a su palabra y frenándonos de hacer nuestra voluntad, haciendo lo que para Dios es santo, y por consecuencia, gracias a su misericordia, recibimos una bendición especial. Terminemos nada más con Isaías 58, 13, 14, que sintetiza la esencia de este mandamiento, y dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, tu mensaje, y te rogamos que todo esto produzca fruto, que sea de bendición para mis hermanos, que transmitan este mensaje unos a otros y sean edificados y madurando conforme a tu beneplácito y tu voluntad. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.